道を踏みしめて君は目覚めてゆく Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clash, canal dedicado al entretenimiento. Mi nombre es Alexis Reyes y resulta que a lo largo de los últimos meses he subido una serie de videos respecto a mi experiencia viendo el anime Hunter x Hunter, los cuales por supuesto tienen abajo la lista de reproducción. En todo este tiempo, sin duda, Hunter x Hunter ha destacado por salirse del molde. Claramente tiene muchos elementos de un shonen promedio y clásico, villanos, personajes que luchan con extrañas habilidades, pero más allá de esto, logra ser única en ciertos momentos, logra sorprender y logra alejarse de lo antes visto. He sido crítico con esta serie en algunos momentos cuando tuve que serlo o cuando, en mi opinión, cometía más errores, pero lo cierto es que todo el viaje me ha encantado y creo que estoy ante uno de los mejores animes. Así que por eso entiendo, después de haber visto 5 temporadas, la valoración positiva que la gente tiene de él. Creo que es gracioso viendo en retrospectiva mis videos que he hecho a lo largo de este arco en concreto, o sea, no lo dije, pero este es el último video de las hormigas quimera, cómo me he equivocado en cosas que he ido comentando como seguras. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre en otros productos similares? Hablé, por ejemplo, de cómo sería un combate de Gon contra Meruem, cosa que no ocurrió porque Hunter x Hunter no es Dragon Ball, porque el desarrollo de personajes que tuvo Gon desde el inicio hasta este momento de la serie era muy difícil imaginarlo que tuviera la capacidad para derrotar a un enemigo como Meruem. No solo difícil, no me habría resultado creíble. ¿Y qué ocurrió? Para mi sorpresa, no fue Gon quien derrotó al gran villano del arco en esta temporada. Es más, ni siquiera lo llegó a conocer, eso es increíble. Es como imaginarse que Goku y Freezer nunca se hayan cruzado. Gon solo enfrentó a Pitou quedando casi al borde de la muerte. Más adelante hablaré de ello. También hablé de que venía esa gran pelea entre Zeno y Netero juntos contra Meruem. Y resulta que el papel de Zeno solo fue con el objetivo de alejar a Meruem del palacio para así evitar más bajas, ya que estaban todo el grupo de humanos casi en estado zombie allí. Pero luego se fue del lugar con su hijo, o sea el padre de Killua, asesinando a Chetu en el arco. Me alegro de que no le hayan dedicado más tiempo a esta pelea porque este personaje, en realidad, esta especie de hormiga quimera Cheetah, tiene combates desde que comenzó el arco, pero siempre perdía y siempre escapaba, así que lo veo lógico que su muerte haya sido tan rápida. Otra cosa que también jugó conmigo desde el inicio es que creí que los duelos serían establecidos. Vayamos a otro ejemplo reciente. Hace poco terminó el arco de Wano en One Piece. Tuvimos la invasión a Onigashima, donde Luffy y el resto de aliados lucharon contra los piratas de Kaido. Si bien Kaido tuvo varios oponentes antes, quien derrotó a Kaido fue Luffy. ¿Por qué? Porque es el protagonista. El resto de Mugiwaras y el resto de aliados tuvieron peleas individuales y aisladas contra cada uno de los piratas de Kaido. Pero quien derrotó al rey de las bestias fue Luffy. ¿Por qué? Porque es el protagonista. ¿Y cómo lo derrotó? Con un power-up que me encanta y tengo tatuado en el brazo, pero lo derrotó gracias a un power-up. Acá, en Hunter x Hunter, en la invasión del palacio, creí que sería de similares características. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que los versus fueron cambiando capítulo a capítulo. Que Gon ni siquiera luchó contra Meruem y que tuvo una de las muertes más bonitas que he visto de un villano. En el video anterior llegué hasta que literalmente iniciaba la invasión. O sea, este video abarca desde que inicia la invasión hasta el final de este arco en cuestión. Así que hablaré un poco de lo que sucede desde que Gon y compañía entran por el portal hasta el cierre del arco. Los últimos videos fueron más descriptivos, o sea, iba narrando un poco los sucesos que fueron ocurriendo a la par que opinaba de ellos. Este video será distinto ya que los personajes se movieron constantemente entre muchas situaciones y veo innecesario y sería un poco confuso hablar de cada situación en que hizo cada personaje. Lo que haré será una visión más general de las tramas y del aporte que tuvieron determinados personajes. Como decía, cuando inició la invasión al palacio creí que el plan sería sencillo. Creí que Morel tendría un versus contra uno de los generales, que Killua contra otro y claramente Gon contra un Pitou. De hecho, los primeros capítulos de la invasión parecían seguir esta lógica. Pero luego los versus se fueron dividiendo, los rivales fueron intercambiándose y esta estructura lógica se perdió. Solo Gon tuvo en claro en todo momento que su objetivo era derrotar a Pitou. E iniciamos con esto. Gon entra al palacio y encuentra rápidamente a Pitou. Se coloca frente a ella, quien está utilizando su habilidad para curar a Komugi, quien fue herida. A pesar de las ganas de matarla que Gon tiene, él se coloca frente a ella y le da una hora de tiempo para que ésta logre sanarla a Komugi. Y luego le dicen que irán por Kaito y le curarán. Finalmente se dirigen allí y cuando llega Pitou le dice que no puede curarlo porque ella está muerto.
Yo cuando hice el video en que abarqué la trama de esta especie de Frankenstein Kaito, por decirlo de una forma, como yo le digo, dije que no iba a opinar hasta que conociera más a fondo de qué iba, porque no había entendido muy bien la importancia de esto. Ahora entiendo a dónde fueron con esta trama. Básicamente sirvió, por un lado, evitar que el combate entre Gon y Pitou se diera enseguida. Me gustó bastante cómo se dio todo. Encima, hacia el final del arco descubrimos que la hormiga que Colt está criando es en realidad la reencarnación de Kaito. Así que tal vez sepamos más de ella en el futuro. Esto provoca que Gon eleve todo su poder y, según lo que entiendo, lleva su cuerpo hacia un momento de la vida en el que su nivel será el suficiente para ganarla a Pitou. De esta forma logra derrotarla en algo que no es un combate, sino directamente no hay pelea, es una masacre. Acá nuevamente me sorprendió porque uno esperaría una pelea de 6, 7, 8, 10 capítulos, y lo cierto es que una vez que Gon desató su ira cuando vio que no tenía chances para resucitar a Kaito, de hecho esa ira y esa fuerza que usa Gon es lo que lo deja al borde de la muerte. Me gustó mucho el desarrollo de Gon en este arco porque si en primera instancia vemos al Gon ingenuo, inocente que conocemos, pero luego, después que es consumido un poco por el odio y por el dolor, vemos que tiene remordimiento y este dolor lo lleva a la furia, lo vemos en una forma que nunca la habíamos visto. Diría que como espectador me dolió un poco ver a Gon en esta forma tan violenta, porque yo disfruto bastante del Gon inocente y positivo. Sé que hay gente que le puede resultar cansino, pero yo compro esta versión del personaje, así que me dolió un poco verlo tan oscuro, una versión tan oscura de Gon. Es interesante cómo este arco planteó en primera instancia a Netero, Nob y Morel como los más poderosos del grupo de cazadores e invencibles. Sin embargo, Nob quedó fuera de combate incluso antes de luchar contra las hormigas, simplemente sintiendo el aura de Poe. Morel fue uno de los primeros en caer. No es que no hizo nada, al contrario, fue muy valioso su aporte, pero fue uno de los primeros en caer. Y Netero claramente tuvo su pelea individual, pero no participó en la invasión. Así que los que quedaron luchando y haciendo todo lo posible, entre comillas, fueron los más débiles. Hablando un poco de los personajes, Killua me sigue pareciendo un personajazo en este arco. No solo se sacó el chip que evitaba que se pusiera en riesgo, sino que lo vemos madurar, lo vemos cuestionarse si está a la altura de una persona como Gon, quien es su referente en este momento. Respeta su decisión cuando este le dice que quiere luchar solo contra Pitou, pero en lugar de lamentarse sigue siendo parte activa de la misión y ayudando en distintos puntos. Se reencuentra con Palm y tiene una charla honesta con ella donde Palm le dice lo que necesita escuchar. De las personas que están aquí, tú eres la que Gon necesita. Luego será el único que acudirá ante Gon cuando se encuentre en peligro frente a Pitou. Y será quien le salve, ya que será quien llevará el cuerpo de Gon cuando esté caiga herido. Palm, por otro lado, forma parte de un experimento de las hormigas donde intentan transformarla en un híbrido entre humana y hormiga, y en sí lo consigue, pero de igual forma ella logra mantener la cordura al pensar en Gon, a pensar en No. Palm me sigue pareciendo un personaje de lo más interesante y me pareció uno de los mejores agregados de esta temporada, porque supo agregar a la serie su cuota de diversión, pero también su lado de dramatismo. Por otro lado, Knuckle, Shot y Calgo y Meleoron fueron grandes personajes secundarios, y si bien, al igual que Killua, no lograron derrotar exclusivamente a alguien importante dentro de las hormigas, es posible que se hubiesen perdido muchas más vidas sin su participación. Pero vayamos a lo relevante. Netero aísla a Meruem, un Meruem que en primera instancia no quiere luchar porque quiere que Netero comprenda que él no quiere exterminar a los humanos, que gracias a Komugi ha aprendido que pueden haber humanos valiosos. Sin embargo, ante la promesa de Netero de que le dirá su nombre, ambos combaten. Una pelea corta pero contundente, y cuando Netero se da cuenta que no es capaz de derrotar a Meruem por más que usa sus mejores técnicas, por sí mismo se quita la vida. ¿Por qué? Porque tiene preparado una bomba en su cuerpo que se activará cuando su corazón se detenga. La rosa del pobre, o la rosa miniatura, es un arma explosiva de gran alcance y un poder destructivo. Esa detonación dejará a Meruem al borde de la muerte, pero gracias a que sus dos sirvientes se dieron cuenta y percibieron que él estaba en peligro, Yuppie y Poe lograrán salvarle la vida, otorgándole gran parte de su energía vital. Sin embargo, hay algo que Meruem no sabe, porque por más que gracias a sus sirvientes vuelva a recuperar su poder, incluso está en un mejor momento físicamente, la rosa miniatura no solo es un arma que causa un daño físico, o sea, el daño físico que provoca una explosión de esa magnitud,
sino que al explotar libera una enorme cantidad de veneno que queda en el ambiente y se transmite por la interacción con otros individuos por demasiado tiempo. Por lo tanto, que si bien Meruem sobrevive a la explosión e incluso logra regenerar su cuerpo al completo, el veneno ya está dentro de ese cuerpo, y cuando Yuppie y Puff comparten su aura con él y generan ese vínculo, incluso cuando están parte del tiempo con él, también pasan a estar infectados. Eso sumado a que ya habían sido debilitados debido a que Meruem suprimió casi toda su energía, Yuppie morirá al poco tiempo. Ya hablaré de la muerte de Meruem, pero antes quiero hacer un inciso para hablar de la Guardia Real. Me gustó mucho que no se enfocaran en la típica lucha de egos, ninguno quería sobresalir, ninguno quería traicionar al rey, todos fueron leales hasta el final de distintas formas, porque en determinado momento vemos cómo Pitou quería cumplir los deseos del rey de la forma más fiel posible, y por eso en ningún momento puso en tela de juicio las órdenes de proteger y curar a Komugi, e incluso quiso combatir contra Gon porque veía en él un posible rival para su rey a futuro. Yuppie era el menos racional de los tres, simplemente seguía órdenes, casi la mano dura del rey, siempre hacía lo que le ordenaba, pero también en cierta forma no era solo poderoso, sino que era alguien honorable, que reconoció a sus rivales e incluso los dejó ir porque los respetaba. Creo que eso hace que, si bien narrativamente era el menos interesante de los tres, fue un buen aporte como guardia real. Puff sin duda fue el más interesante de los tres, porque era quien podía estar en varios frentes al mismo tiempo, eso era muy útil para la guerra en sí mismo, sino porque era quien pensaba en el rey incluso cuando su pensamiento iba en contra de sus intereses. Por eso cuando el rey revive tras la detonación y Puff se percata de que no recuerda nada, su plan final es eliminar todo rastro de Komugi y matarla antes de que Meruem la vea. ¿Por qué? Porque creía que olvidarse de ella era lo mejor para el rey. Sin embargo, Meruem la recuerda tras la conversación con Welfin, y vemos a un Puff derrotado, casi consumido por la enfermedad, de rodillas ante su rey. Cierra inciso y vuelve a Meruem. Meruem recuerda a Komugi y le solicita a Palm que le diga dónde está. Incluso se inclina ante ella. Palm, quien ahora es mitad hormiga y entiende la devoción de las hormigas hacia el rey hormiga, decide confesar la ubicación de Komugi a Meruem. Finalmente ambos se reencuentran y comienzan a jugar Gungi de nuevo. Meruem ya entiende que va a morir y ha aceptado esto, y antes de morir quiere hacer lo único que le hizo feliz en su vida. Mientras están jugando, le confiesa a Komugi que está enfermo y que si siguen juntos, ella morirá. Komugi le dice que nunca fue tan feliz en su vida, y así el rey y la jugadora de Gungi deciden jugar juntos hasta que su vida se termine. Después veremos como el rey hormiga muere en brazos de Komugi, y sabemos que Komugi sufrirá el mismo destino poco tiempo después. ¿Qué decir, gente? Casi termino llorando viendo este momento, en especial este último capítulo. No fue el capítulo final, sino el anterior, que terminó con el juego entre Meruem y Komugi. Debo decir que ahora me estoy emocionando grabándolo. Meruem iba a ser un dictador, era necesario que muriera, pero de igual forma me dolió que lo hiciera porque nunca llegó a vivir lo suficiente. Llegó a ver que había belleza en el mundo más allá del odio que conocía, pero murió antes de que cambiara del todo, antes de que pudiera redimirse. Aquella conexión entre ambos era tan genuina, tan hermosa, y no desde un punto de vista sexual, sino mental y psicológicamente. Estos últimos diálogos entre ellos, quedé anonadado con este final. Cuando vi que Netero había muerto y que Meruem seguía vivo, pensé, ¿cómo carajos van a derrotarlo ahora? Ya que casi se me hacía imposible. Jamás pensé que harían algo como hicieron, y lo cierto es que tiene lógica y coherente con la serie. Pero sin duda supieron crear un vínculo entre una persona totalmente oscura, como era el rey de las hormigas, y una persona totalmente inocente, y hacer que mediante ese juego se generara esa conexión que me voló la cabeza. Tras esto vemos cómo el gobierno oculta todo. Algo que se me hizo hermoso fue una de las hormigas quimera que vimos desde hace tiempo, descubrimos que era Reina. Reina fue la niña que fue comida junto a su hermano al inicio del arco, y que de hecho hablé de ella en el primer video, y acá vemos cómo se reencuentra con su madre. Vemos dos acontecimientos que son importantes de cara al futuro de la serie. Número 1, tras la muerte de Netero se buscará el nuevo presidente de la Asociación de Cazadores. Vemos cómo varios se reúnen, entre los que se encuentra Ging, padre de Gon. ¿Cómo será esta elección? Aún no nos queda claro. Tengo la sospecha de que la próxima temporada, que son 12 capítulos, va a ser una temporada sin los protagonistas, o por lo menos sin Gon. Sospecho que nos centraremos en la elección del presidente. ¿Es cierto? No tengo ni la más pálida idea, pero es mi sospecha. Dentro de lo no negativo, pero sí lo que menos me ha gustado,
Si bien la muerte de Kaito fue importante para el desarrollo de la serie y los acontecimientos, creo que como personaje tenía mucho potencial y se nos fue muy rápido. Segundo, no entendí de determinados personajes qué aportación hicieron a la serie, porque yo en verdad algunos sentí que no aportaron nada. Bicef, que se me hizo un personaje bastante desagradable y que terminó siendo irrelevante para la historia, más allá de que gracias a él Palm estaba en el palacio y terminó siendo mutada, pero lo cierto es que no sentí que fuera relevante. Y la historia de Hiro, no digo que no me haya gustado, creo que la parte en la que la narran, ese estilo de animación me pareció que está muy bien hecho. También la historia en sí es interesante, pero a momentos se me hizo relleno, es inevitable. Capaz que en el futuro aportaba algo a la serie, pero no sentí que me diese algo de momento al menos. En resumen, y para ir cerrando este video, porque ya llevo 20 minutos hablando, no sé cuánto quedará cuando haga los recortes de este audio, pero cerca de 20 minutos seguramente. Y haciendo un balance general de la temporada, fue una temporada que me encantó, que tenía todo para seguir la fórmula de shonen promedio, pero se destacó con antagonistas complejos y bien desarrollados que no fueron derrotados por fuerza bruta, una evolución de personajes brutal como lo fue Gon y Killua, con la ausencia de otros personajes claves de la serie. Debo confesar que eché de falta a Leorio, a Kurapika y a Hisoka, al menos una participación mínima de ellos, pero me dejó muy buen sabor de boca con la sensación que vi una temporada casi perfecta, por no decir perfecta, con grandes dudas sobre cómo evolucionará esta serie. De hecho, al momento me queda por ver la última temporada del anime y después veremos cómo evoluciona mi viaje junto a Hunter x Hunter. Lo único que puedo decir por el momento es que este viaje no va a terminar con los próximos 12 capítulos del anime, porque llegué a esta historia para quedarme. Bueno, eso sería todo hasta acá. Si llegaste hasta acá, déjame decirte que primero muchas gracias por haberme acompañado en esta serie de videos dedicado a las hormigas quimera. Son varios y este último bastante largo. Gracias por acompañarme en este viaje y acompáñame para futuros videos de Hunter x Hunter en el canal y ayúdame a elegir con qué series sigo, My Hero Academy o Demon Slayer. Los leo y me gustaría saber tu opinión del arco en comentarios, con lo que más y con lo que menos te gusta del mismo para poder hablarlo y debatirlo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, adiós.